Gloria a Dios. Es hermoso bendecir el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Pues vamos a meditar en la palabra del Señor, segunda de Timoteo capítulo 3. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Cuando lo hayan encontrado, alaben el nombre del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oramos. Padre eterno, te damos muchas gracias por la vida que tú nos das, por la oportunidad de estar buscando tu rostro, sabiendo que tú estás cerca, Señor, cerca de los que te invocan. Gracias por bendecir nuestras vidas, gracias porque estás aquí para fortalecernos. Y en este momento que vamos a meditar en tu palabra, Señor, te rogamos nos concedas tu ayuda, la dirección de tu Espíritu Santo, y dirígenos y permite que podamos ser instruidos y bendecidos por tu palabra, Señor. Bendice esta palabra en nuestro corazón, danos la guianza de tu Espíritu Santo y por él esta palabra sea sembrada en nuestro corazón y lleve el fruto que tú requieres de nuestras vidas como ministros. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Nuestro estudio es la importancia de permanecer en la doctrina. A veces le ponemos en la sana doctrina o en la doctrina, aunque pues es claro y entendible que con la expresión, la palabra doctrina, para nosotros representa lo sano y lo de Dios, porque para nosotros doctrina hay solamente una, es el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Doctrina solamente una, porque ¿qué es doctrina? Es el conjunto de dogmas, de reglas que fundamentan una creencia, ¿verdad? Entonces, para nosotros la doctrina, la buena, es la bíblica, la que nuestro Señor Jesucristo trajo, la que fue predicada y confirmada por los apóstoles. La Biblia nos amonesta, hermanos, a tener ese cuidado. Es importante el predicar, ciertamente, porque a veces este tipo, más hoy en día más, este tipo de predicación molesta a algunos, porque dicen que hay que ser tolerantes, que no hay que juzgar a los herejes, que no hay que mencionarlos por nombre, que no hay que señalar sus fallas, que no hay que criticar lo que ellos hacen, pero la predicación del Evangelio no solamente consiste en decir lo que es el Evangelio. La predicación del Evangelio también conlleva el decir lo que no es el Evangelio. Sí. No solamente tenemos, porque alguien decía, predica a Cristo y ya olvídate de los demás. Predica la doctrina de Cristo y olvídate de las otras doctrinas torcidas. No se puede. No se puede. Y no solamente no se puede, no se debe. Porque la predicación del Evangelio no solo consiste en decir lo que es la doctrina pura de Jesucristo, sino también consiste en decir lo que no es, para que haya modo de que la gente compare.
y vea lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios. Los apóstoles nos dieron ejemplo, Jesucristo mismo nos dio ejemplo. ¿Jesucristo nunca atacó doctrinas? Sí. ¿Los apóstoles no atacaron doctrinas? Claro que sí. Es bien claro cómo los apóstoles, hermanos, dividen, bueno, yo así lo encuentro, dividen su ataque hacia 3 puntos. O sea, que enfaticemos en la declaración doctrinal, en el ataque a las herejías, 3 cosas. Los tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Luego, ¿quiénes son los herejes? Segundo. Y tercero, ¿cuáles son sus herejías? Los apóstoles, todos, sin que quede uno solo fuera. Los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento enfatizan con precisión su ataque a estas 3 cosas. Hacia los tiempos peligrosos. ¿No estos tiempos son peligrosos? Así es. No solamente en estos tiempos, no solamente podemos hablar de paz, porque no hay paz. Tenemos que decirle a la gente, el gobierno le dice a la gente, cuídense, no salgan de noche, eviten el ser ostentosos con su presentación. ¿Por qué? Porque hay violencia. Son tiempos peligrosos. Nosotros tenemos que amonestar a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Tenemos que amonestar a la iglesia en estos días. Porque son tiempos peligrosos, lo dice Pablo, lo dice Pedro, en los últimos días vendrán hombres así y así, en los postreros días en los últimos días serán tiempos peligrosos. Se enfatiza lo peligroso de los últimos días. El segundo ataque hacia los herejes, por nombre. Por nombre. Los apóstoles hablaban por nombre, diciendo fulano, sutano, mengano ha hecho esto o ha dicho esto. Y tercero, dirigen su ataque allá de un modo directo hacia las herejías, hacia lo torcido de su enseñanza, ¿verdad? Y esto es importante enfatizarlo, hermanos, porque nosotros tenemos que ubicar los mismos 3 principios para enfocarlos en su peligrosidad. Los tiempos peligrosos, quiénes son los herejes y cuál es y qué es lo pernicioso de su doctrina. Tenemos que ubicarlos. Los tiempos peligrosos, cualquiera los identificamos, los ubicamos. Los herejes pues empiezan a salir, se empieza a dar uno cuenta, ¿verdad? Empieza uno a verlos y sus herejías son manifiestas a todos, ¿verdad? A veces pues aquí queremos saber nombres y es bueno, ¿verdad? Porque necesitamos ubicarlos, ¿verdad? En muchas ocasiones se ataca a los principales herejes en inglés, como Benny Hinn, como Kenneth Copeland, diversos predicadores que no es que sean los más herejes, hay otros peores, pero ellos son los más famosos. Son los que salen en las noticias y tristemente hasta malas noticias, pero como están hasta arriba, la gente les perdona hasta sus pecados. Benny Hinn hace 2 años dejó a su mujer y andaba de amante con otra evangelista que se llama Paula White, exhibiéndose con su amante en Roma, en Francia. Pues Francia, imagínense, tuvo una campaña en Francia y llega Benny Hinn con Paula White y pues Francia, París, la ciudad del amor, cayeron los dos hechizados el uno al otro y ahí andaban de la manita en París, los dos bien contentos. ¿Cuánta gente dejó de asistir en la noche a sus campañas? En los periódicos de Francia salió el evangelista Benny Hinn recorriendo París con su amante Paula White. ¿Cuánta gente dejó de ir en la noche a la campaña por esa noticia? ¿Cuántas? Ni una sola dejó de ir, al contrario, hasta fueron más.
no conforme con sus herejías, su pecado abierto, su pecado abierto. Y ahí andaban los dos de la manita, ¿verdad? Ya la esposa de Benny Hinn lo amenazó de que es un hombre muy, muy rico. Lo amenazó con el divorcio y pues le iba a quitar la mitad de lo que él tiene. Y pues yo creo que llegaron a un acuerdo, él dejó ya a la mujer, ella perdió como 80 kilos menos o 100 kilos menos, porque estaba bien dada, y la Paula Juárez bien delgadita, y la esposa pero muy gorda. Entonces ahora, en las últimas fotos que subieron de su reconciliación, la esposa se operó todo, con tal de no perder el dinero que muchos años de andar engañando a la gente le ha costado al hombre. No solamente sus herejías son manifiestas, también sus pecados abiertos. Pero ahí está la gente, donde quiera que va, miles de gentes. No toquen al ungido. El año antepasado, Cash Luna se vio envuelto también en un escándalo en Guatemala porque su vecina, la que le regaló su primer Mercedes-Benz, su primer reloj de oro, es la narcotraficante más poderosa de Guatemala y es amiga cercana a él. Y se hizo un escándalo porque a él se le estaba acusando de haberla ayudado para evadir muchos retenes y muchas supervisiones de la policía. Ahí están sus pecados manifiestos, no los ataques, son los ungidos. Pero el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, aún el apóstol del amor, ¿quién es el apóstol del amor? Aún Juan, cuando se trata de defender la sana doctrina, se le olvida el amor y le salió lo hijo del trueno, para decir no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, ¿verdad? Sí. Pastor, tocaron a la iglesia y era la sana doctrina, pero por otro lado tocaron y era el amor. ¿Quién gana, el amor o la sana doctrina? La sana doctrina, porque el apóstol del amor dice, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Pero muchos, no lo puedo correr, los toleran. Nomás predica. Un día llegó a mi iglesia una hermanita, muy mundana, claro, su único problema era la mundanalidad de otra iglesia. Pues yo dije, una de dos, o se convierte o me contamina a las demás. 4 domingos la toleré, al 5.º domingo que doy una predicación de mundanalidad y miren, Dios le bendiga hermana, Dios le bendiga hermano, nos vemos en la calle y nos saludamos, dejó de ir a la iglesia. ¿Yo la corrí? No lo puedo correr, no los puedo correr a los herejes. Predícales uno bueno y vas a ver si no ellos solitos se van. O sea, no, ya no se convierten. No, ahí está la Biblia. El que apostata de la fe ya no se convierte. Es punto menos que imposible. Si te das cuenta en la Biblia, las soluciones de Dios para los apóstatas o herejes son soluciones drásticas. Coré y Datán apostataron, ¿y qué le pasó? Se murieron. En el desierto, ¿cuánto dice? 23,000. ¿Sí? 24,000. 20 y tantos. Porque como no hemos comido, nuestras neuronas no quieren trabajar muy bien. Murieron. No hay un solo hereje que esté dispuesto a aceptar su herejía, su doctrina torcida. A Benny Hinn hubo un predicador y maestro americano que se llama Hank, lo voy a decir despacio, Hank Hanegraaff. Él escribió uno de los, si no es que el mejor libro en contra de las herejías modernas, que se llama
Cristianismo en Crisis. Algunos lo tienen, y si alguno no lo tiene y lo puede conseguir, consígalo. Es el mejor libro que se han escrito en contra de esos, el mejor documentado. Este señor citó a Benny Hinn con Biblia en la mano. Vamos a la televisión, vamos al radio a tener, porque este Hanegraaff tiene programas en radio y en televisión. Te invito a que me demuestres tus doctrinas con la Biblia. ¿Y saben qué hizo Benny Hinn? Allí en los programas de radio y de televisión, se hincaba y llorando reconocía: perdón, Señor, perdón, he torcido tu palabra, es cierto. Adelante de ellos, con la Biblia en la mano, reconocía que estaba mal. ¿Qué predicaba en la noche en su campaña? Sus mismas herejías de siempre, porque ahí eso es lo que les deja dinero. Profetas, bueno, hablo de los famosos, pero eso es donde quiera hay, que empiezan malabacín, malabacín, malabazón, malabazón, dice el Señor esto y esto y esto, y empiezan a estafar a la gente. Yo conozco uno por aquí, ¿les digo su nombre? Claro, se enojan. ¿Se los digo cómo se llama? Se llama Saqueo Iglesias. Y donde lo dejan entrar, la saquea. Porque así se llama, Saqueo Iglesias. Que el Señor me dijo que me apoyes con esto para mi ministerio, que el Señor me dijo esto para esto, que el Señor a ellos les dice todo, pero a otros no le dice nada. Pero bien que andan estafando a la gente. Toman el Evangelio, la piedad, ¿como qué, hermanos? Como fuente de ganancia. Tengamos cuidado, podemos hablar mucho, ¿verdad? Es lo bueno de estos temas. Hay temas en los que uno dice, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y no haya uno que decir. Aquí más bien uno no sabe qué no decir. Porque la herejía, la apostasía han crecido. Lo cual, lo repito, es señal de ¿qué, hermanos? De los últimos ¿qué? Y por eso estos tiempos bíblicamente son peligrosos. Son peligrosos. Así que, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Es realmente importante. Veamos algunas cuestiones positivas porque es importante. Primeramente porque es un mandamiento. Primera de Timoteo 4:16 dice, texto conocidísimo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Para nosotros, ¿qué es la doctrina, hermanos? Es lo más precioso, porque para nosotros la doctrina es Cristo mismo, porque Él es el verbo, ¿no? Él es la palabra, ¿sí o no, hermanos? Cristo es la palabra, aquel verbo, aquella palabra que creó todo el universo, dice Juan. Aquella palabra se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para nosotros la doctrina es Cristo mismo. Y el salmista dice, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Para nosotros lo glorioso es la doctrina. Es el evangelio que predicamos. Es lo más glorioso y lo más sublime. Y por eso tenemos que se convierte para nosotros en un asunto sumamente importante, de vital importancia, cuidar el evangelio, cuidar la doctrina. No que haya otro, como dice Pablo, evangelio hay uno solo, doctrina hay una sola, pero algunos la tuercen, y la tuercen para su propia perdición y para engañar a los incautos. Pero evangelio, palabra, doctrina, hay una sola, y es Jesucristo. Para nosotros es lo más glorioso y es lo más sublime. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Muchos dicen que la doctrina divide, que el amor une, pero que la doctrina divide. ¿Es cierto eso? A nosotros la doctrina nos une. Bíblicamente la doctrina une, podrán caminar dos. Si no están de acuerdo, no se puede. No pueden caminar.
Tú puedes caminar, ¿verdad? Porque luego vemos fotos de reuniones de pastores evangélicos con católicos, mormones, musulmanes, y ahí todos orando, en unidad, en amor, como el Señor dijo, que sean uno como tú y yo somos uno. Tú te puedes hincar a orar junto a alguien que cree que un ídolo es Dios. ¿Puede haber concordancia entre tú y ese idólatra? Puedes hincarte a orar, puedes abrazar y decir, es mi hermano aquel que dice que el diablo y Jesucristo son hermanos carnales, hijos naturales, carnales a su vez de Dios, como dice la doctrina mormona. Puedes abrazarlo y decir, este es mi hermano y te amo en el amor del Señor porque creemos lo mismo. Puede haber concordancia entre esa doctrina de demonios y la doctrina bíblica que hemos recibido de Jesucristo. La doctrina no divide. Al menos a nosotros nos une. Amén o no amén. Y no necesitamos andar haciendo juntitas y no necesitamos andar haciendo grupitos de que tú vente para acá, tú eres de los mismos. No, ¿por qué? Porque la doctrina nos une. ¿Sí o no, hermanos? Amén o no amén. La doctrina, por eso estamos aquí reunidos. Por eso estamos aquí, porque la doctrina nos une, la doctrina que hemos recibido, la doctrina que se ha predicado, la doctrina que ha sido enseñada, porque eso dice Tito 1:9, y así es, y eso es lo que debemos de ser nosotros, retenedor de la palabra fiel. Algunas versiones dicen retenedor fiel de la palabra. O sea que nuestra fidelidad, ¿con quién es primeramente, hermanos? Con la palabra. Nuestra fidelidad completa y total a la palabra. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. El mensajero, ¿verdad? Decía el hermano Margarito que él es mensajero. ¿Cuántos mensajeros hay aquí? ¿El mensajero tiene autoridad para cambiar el mensaje? ¿El mensajero tiene facultad para cambiar el mensaje? ¿Para torcerlo, tergiversarlo, acomodarlo a su conveniencia? No, es mal mensajero. Es mal mensajero. Mensajero fiel, mensajero bueno, es aquel que permanece, como dice aquí, fiel a la palabra. Si le dicen, ve y dile a esto, el otro llega y dice, mira, me vas a perdonar, yo no tengo nada en tu contra, pero me dijeron que te dijera esto, punto. Mi patrón me dijo que te dijera esto, así son las cosas, punto. Cualquier problema, allá está el patrón. Ese es el mensajero fiel, el que respeta el mensaje original. Y aquí dice el apóstol Pablo, le escribe a Tito que una de las características del ministro debe de ser retenedor, guardador, protector de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Imagínate si yo les dijera, cierren sus Biblias, voy a darles un mensaje que el Espíritu Santo me dio en lo que yo venía de mi casa para acá ahorita. Me bajarían ahí mariazos, ¿sí o no? No, a pedradas, a sillazos, dice Samuel. ¿Sí o no, hermanos? ¿Ustedes estarían contentos con un mensaje así? Que yo les dijera, cierren su Biblia, hermanitos. Es que ahorita que venía para acá, venía orando y meditando, y el Espíritu Santo me dio un mensaje para cada uno de ustedes. Tengo palabra para cada pastor. Dice el Señor que te va a llevar al mundo y tu ministerio. Y ya eso los eleva, ¿sí o no? Lo sienten bonito. Por eso, mira, esos tienen éxito y les va muy bien. Pero cierra tu Biblia. Cierra tu Biblia. Así llegó un predicador a una convención en Sudáfrica de pastores. ¿Y saben qué hicieron los pastores? Bien obedientes, que cierran su Biblia, sacan su libreta a recibir el mensaje nuevo del Espíritu Santo. Retenedor de la palabra fiel. Es importante que guardemos porque la Biblia nos lo ordena. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tito 2:1. Tú habla lo que está de acuerdo. Tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Pablo con cuánta razón dice, no te dejes llevar
de todo viento de doctrina, no te dejes llevar. Primera de Timoteo 4, 6 y 7, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ¿cómo les dice a aquellos? Casi viejas chismosas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad, dice aquí. El 4.1, en los postreros, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, ¿qué harán, hermanos? Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea que es importante permanecer en la doctrina, porque sabemos quién la trajo. Es algo que yo les he dicho, bueno, es lo que yo creo, y se los he dicho aquí en estudios pasados. La doctrina nuestra sabemos quién la trajo, Jesucristo. Pero la doctrina nueva, quizá muchos digan, yo no sé quién la trajo, pero Pablo sí sabe quién. ¿Quién la trajo, hermanos? ¿Quién dice aquí que la trajo la nueva? Demonios. Demonios. ¿Tú quieres hacerle caso a los demonios o a Cristo? Cuando de repente empiezan, que en la iglesia cae polvo de oro. ¿Quién fue el primero que hizo caer polvo de oro? Un demonio. En los años 70 había una mujer que había pasado por 50,000 iglesias y en ninguna se llenaba. Y un día en su casa, según ella estaba orando, estaba clamando que quería conocer más y más y más. Y es que ese es un error, hermanos. Un predicador del siglo I dijo, toda búsqueda intelectual, emocional, espiritual, de cualquier tipo, de todo nivel, toda búsqueda termina cuando llegas a Cristo, porque solo Cristo satisface. Pero si Cristo no te satisface, estás perdido. Llegaban los griegos y pedían señales, no pedían a Cristo, y pedían los griegos, pedían sabiduría. Llegaban y hallaban a Cristo y no se daban cuenta que Cristo es sabiduría de Dios y lo despreciaban. Llegaban los judíos y pedían señales y hallaban a Cristo y no se daban cuenta que Cristo es poder de Dios y lo despreciaban. Toda búsqueda termina cuando llegamos a Cristo, porque solo Cristo satisface. Y aquella mujer había hallado a Cristo y ni Cristo le satisfizo. Entonces, ¿qué le podía satisfacer? Nada. Y seguía ella clamando y dice que de repente empezó en su casa, empezó a caer polvo de oro. Empezó a caer polvo de oro, dice esta mujer. Y se formó el cuerpo de un guerrero y le dijo, yo soy el espíritu Ramta que vengo de quién sabe cuándo, de qué galaxia, y he sido enviado a ilustrarte, a enseñarte. Ya de ahí brincarse para acá, no falta quien lo ve y dice, qué bonito hacer caer polvo de oro en la iglesia. Y ya están los crédulos, simples, mentirosos, metiendo polvo de oro en la iglesia. Es tan fácil entrar, hermanos, es tan fácil abrirle la puerta a la doctrina de demonios. Ahorita anda de moda, ¿verdad?, decir que Dios es un Dios sobrenatural. Y se lo oyes a medio, todos los herejes de ese tipo andan diciendo, Dios es un Dios sobrenatural. Pero sobrenatural es una palabra vaga, que no explica. Lo sobrenatural se utiliza para designar solamente lo que está encima de lo natural. Pero Dios no es sobrenatural. Dios es Dios, lo dice la Biblia. ¿Por qué la Biblia nunca menciona la palabra sobrenatural? Para decirnos que Dios es un Dios sobrenatural. ¡Nunca! Y utiliza las palabras más gloriosas y sublimes. Y muchas de esas palabras, dice Pablo, son palabras inefables que el hombre no puede expresar para definir a Dios.
Pero donde quiera, ¿por qué será que muchos músicos satanistas o brujos o de esos de la movimiento de la nueva ola, de la nueva era, esotéricos, como Carlos Santana, el guitarrista rock and rollero que algunos pastores de hace 40 años conocen o conocemos, saca su disco que se llama Sobrenatural? Y él da la historia que en una sesión de grabación ellos estaban, pero si bien mafufados, bien marihuanados, y invocando a sus demonios, poniendo sus veladoras, haciendo su altar. Porque hay iglesias donde ya usan veladoras también en los cultos, para hacer liberación. Lo usan según en ilustración de que el mundo necesita la luz, pero no la luz de una veladora. La luz es Jesucristo. No tenemos por qué estar, hermanos, dirán que estoy mezclando mucho, pero es que es necesario esto. Pero miren, ¿qué le dijo Dios al pueblo? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué viste cuando subiste al monte? ¿Viste una vela para que la pongas? ¿Qué viste? ¿Viste una figura para que la hagas? ¿Qué viste? No viste nada, para que no hagas nada y confíes en el Dios invisible, en el Dios invisible. Pero ahí están los masones usando sus veladoras, ahí están los cristianos metiendo veladoras al templo. Y así estaba ese Carlos Santana en esa sesión de esoterismo, grabando y componiendo sus melodías, pero bien pasados, con cocaína, drogas, por mayor. Y entonces que oyeron la voz de un espíritu que les decía que su nombre era Sobrenatural. Y así le puso a su disco. El primer disco que salió en toda la historia, tanto mundana como cristiana, que se llame Sobrenatural, es de Carlos Santana. Y ya muchos, bajo esa perspectiva, ¿qué dice aquí, hermanos? ¿Doctrina de qué? Bajo esa perspectiva demoníaca, ahora dicen que Dios es sobrenatural. Dios no es sobrenatural, Dios es Dios, punto. Y la Biblia lo identifica y nos dice todos sus atributos que nosotros podemos entender. Y ninguno de ellos le menciona como sobrenatural. Sobrenatural es encasillar a Dios, es limitarlo. Decir el Todopoderoso, eso no es limitarlo, al contrario es hablar de que a Él no tiene límite. Israel pecó porque le quiso poner límite. Y estos herejes en la doctrina de demonios que sustentan, le quieren poner límite. Lo que quieren es separar a la iglesia de Cristo para meter sus doctrinas demoníacas. Primera de Timoteo 1, 3. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? Para que mandases a algunos, ¿qué dice? Que no enseñen doctrinas diferentes. La palabra sobrenatural no está en la Biblia. Digo, si alguno la quiere buscar, nunca la va a encontrar, mucho menos para referirse a Dios. Dios es más glorioso y sublime. No hay palabras, son palabras inefables que el hombre no puede expresar, dice Pablo. No enseñen doctrina diferente, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Segunda de Tesalonicenses 2:15. O sea, son las exhortaciones que la palabra de Dios nos da. ¿A qué, hermanos? A permanecer, a tener cuidado de la doctrina. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es importante guardar la doctrina porque es un mandamiento, primero. Gálatas 1:8.
Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿qué quiere decir anatema? Sea maldito. Sea maldito. Si alguno cambia el evangelio, sea maldito. Son palabras duras. Se dan cuenta que la Biblia no tiene mucho, o sea, como que no cree mucho que un hereje se pueda arrepentir. Por eso utiliza las palabras más duras que puedan encontrar en la Biblia hacia los herejes. Hacia los herejes. Son las palabras más duras. Y Pablo dice aquí, si aún yo mismo. O sea, porque Pablo también dice, yo soy carne y estoy en riesgo. Ayer de broma, y veo que está cumpliendo, Samuel Salgado me decía, te voy a grabar para que de aquí a 40 años, si quieres cambiar tu doctrina, te voy a enseñar el estudio de mañana para que de aquí a 40 años diga, mira, ya cambiaste, esto es lo que predicabas antes. Y ahí lo está grabando, mira. Lo bueno es que su aparato no va a durar 40 años. Pero el evangelio que yo predico es el evangelio eterno de Jesucristo. A lo mejor el aparato sí, pero yo no. Porque luego de que ahí ven como pastores, porque a veces nos critican porque estamos gorditos. ¿Amén o no amén? Pero hermano pastor que no visita, no tiene pancita. Porque visitas a un hermano y te invita, ¿dónde hermano? Unos frijolitos. Y ya te saca los frijolitos, te saca el quesito, te saca la crema, te saca la salsa de molcajete, las tortillas. A ver, dile que no. ¿Perdón? Panza de chivo le da por... No, el hermano a ver si... Ya se le está haciendo, creo. Dile que no. Pero estamos gorditos porque nos atienden bien. Pastor que no visita, no tiene pancita. ¿Sí o no, hermano? Y nos critican que estamos gorditos, ¿verdad? Luego a mí me invitan y dice mi esposa, ya no comas, vamos a llegar a Navidad bien gordos. Le digo, yo me conformo con llegar. Así Samuel, yo no, dice de aquí a 40 años, yo no creo que llegue de aquí a 40 años, pero el evangelio que predicamos ese continuará. Nosotros estamos, nos vamos, pero el evangelio de Jesucristo permanece para siempre. Y si nos vamos, que sea con la satisfacción de hasta el último día haber predicado el evangelio de ¿quién? No doctrina de demonios, porque hay gente, hay cazadores de doctrinas nuevas. Empezaron que la danza, luego, no, perdón, que el aplauso, luego que la danza, que el chiflido, luego que la viborita de la mar en el templo, que andar ahí correteándose, luego que hermana me concede esta pieza para el Señor, amén hermano, pues amémonos de corazón y no de labios solamente, amén, y a bailarle al Señor. Y luego se siguieron, no, que la confesión positiva, que el pensamiento cristiano, que todo lo que tú pienses, que lo que tú digas, ahora ya le cambiaron el nombre, ahora ya no es confesión positiva cristiana, ahora ya es la declaración y todo el mundo yo declaro esto, haraganes, hínquense y pásense orando y rogando delante del Señor. Creen que nomás por decir yo decreto ya, las cosas se obtienen como orando sin cesar. El cristiano de antes, ¿cómo obtenían las cosas? Orando, hincado en el altar, quebrantando su vida, humillándose delante de Dios. ¿Amén o no amén? No, así dice la Biblia que se obtienen las cosas y el favor de Dios, quebrantándose y humillándose y en oración delante de Dios. Ahora nomás, yo declaro que tú eres sano, yo declaro que este año vas a ser bendecido, yo declaro esto. Se la pasan declarando lengua cochina, por allá anda diciendo barbaridad y media, pero aquí se sienten dioses para decir, yo declaro esto, que tu palabra, la declaración es lo más terrible que podemos encontrar en contra de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, aún el mismo Señor Jesucristo dijo, hágase tu voluntad, en el Padre Nuestro nos dijo, pero en la declaración de estos tipos, ya no es la voluntad de Dios, ya es su voluntad. Yo declaro prosperidad, declaro riqueza, declaro una casa para ti. Benny Hinn Adamenso dijo, declaro un avión de $6 millones para mí, y ahí está la gente mandándoles hasta que juntó $6 millones y se lo compró. Yo declaro esto, yo declaro que eres sano, y el enfermo sigue sano, sigue enfermo, perdón, y enfermo. Pero eso sí, yo declaro.
y de la voluntad de Dios. Con la declaración convierte a Dios en un esclavo, en un siervo. Como si Dios estuviera obligado a hacer lo que sale de tu boca. ¡Ay, que la Biblia dice, en tu boca está la vida y la muerte! Y se la pasan ahí declarando sus aberraciones, de veras no tienen temor de Dios. ¿Que son más que Dios los que se la pasan decretando? ¡Yo decreto! Hermanos, la teología nos enseña los decretos, es la palabra firme, eterna de Dios que se cumple en los siglos de los siglos. Su palabra es fiel y verdadera. Y ahora salen estos inicuos, perversos, yo declaro, yo decreto. Oye, ¿qué están por encima de Dios? Abraza a la que está a tu lado, dile, yo declaro un año de bendición para ti. ¿Y quién eres tú, mija? Perdóname, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tu voluntad no va a estar por encima de la voluntad de Dios. No. Amén, hermanos. Por eso, segundo, primero debemos permanecer en la doctrina. Primero, ¿por qué? Porque es un mandamiento. Segundo, por los ataques a la verdad. Por los ataques que la palabra enfrenta. Hermanos, el enemigo de nuestras almas, Dios ha dicho siempre, ahí está la Biblia, ¿verdad? Lo sabemos. Dios empieza a hablar una cosa y luego viene el diablo y ¿qué hace? Con que Dios te dijo, no puedes comer de todo árbol. ¿Qué hace el diablo con la palabra de Dios? La tuerce. Y siempre va a hallar soncitos dispuestos a cambiarla también por él. Siempre va a hallar uno que otro tontito que esté dispuesto a cambiarla como el diablo la ha cambiado siempre. Jesucristo habla, Dios habla, y su palabra es fiel, pero viene el diablo siempre. Le dijo una cosa a Adán y Eva y vino el diablo y la cambió. Así que Dios te ha dicho esto y la mujer cayó. ¿Por qué? Porque le creyeron más, les fue más que dice la Biblia, atractivo, codiciable. ¿Qué palabra utiliza? Sí. Le fue más codiciable lo que la palabra, lo que el diablo le decía, que lo que Dios le dijo. Y la cosa sigue igual, hermanos. Muchos se ofenden cuando hablamos la palabra de Dios. Amén o no amén. Se ofenden porque predicamos la doctrina de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Que se sigan ofendiendo. Ellos ofenden más a Dios con sus herejías y sus tonterías y sus apostasías que cometen, que se enojen siquiera porque alguien les hable la palabra de Dios. Ellos hacen enojar a Dios constantemente. Ellos ofenden a Dios con sus herejías. Así que hay que hacerlos enojar, que se sientan ofendidos. ¿Pero por qué? Por la palabra de Dios. Como alguien decía una vez, te van a demostrar tus herejías con la Biblia. Y le hace uno de ese grupito, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque sabe que con la Biblia están, como lo dijo él, perdidos. A mí una vez alguien me decía, es que tú me atacas con la Biblia. Eso me gustó. Eso me gustó. Es que tú me atacas con la Biblia. Eso me gustó, hermanos. Para que vean que no es personal, es doctrinal. Y si es doctrinal, la Biblia va por delante. No mis emociones, mis sentimientos, ni lo que yo pienso. La Biblia por delante. Ahí. Tenemos que tener cuidado de la doctrina por los ataques a la verdad. Porque el enemigo, como ha intentado desviar a la iglesia. Mira, el Evangelio de Jesucristo llegó. Permítame tantito. No es comida, ya claro, ni es agua. Llegó el Evangelio de Jesucristo. Y como el diablo luego ha intentado cambiarlo.
Los griegos lo recibieron y lo convirtieron en filosofía. Los romanos lo convirtieron en imperio. El Sacro Imperio Romano. Ahí está la historia, estoy hablando pura historia ahorita, hermanos. Los griegos, ¿en qué convirtieron el Evangelio? En filosofía. ¿Es filosofía el Evangelio? El Evangelio se define a sí mismo como el poder de Dios para salvación. Punto. Pero llegan los griegos y lo hacen filosofía. Ah, Jesús es un gran maestro. Qué hermosas enseñanzas nos dio el maestro Jesús. Lo hacen filosofía. Les llega a los romanos y los romanos sacan la espada y dicen, por esta espada te vas a convertir, y lo hacen imperio. El Sacro Imperio Romano. Llegó a Europa y Europa convirtió el Evangelio en cultura. El Evangelio no es cultura, es más que eso. Y por último, tristemente, llegó a los gringos y lo convirtieron en el negociazo de su vida. Y eso no es el Evangelio. Como el diablo intentando torcer siempre. Por eso tenemos que permanecer firmes en la doctrina. Por los ataques nació la iglesia y todos los apóstoles, no solamente. Por eso yo les decía al principio, predicar el Evangelio no es solamente decir lo que es, sino también anunciar lo que no es. ¿No acaso los apóstoles predicaban lo que no era el Evangelio también? Por ahí se oye entre vosotros esto. Si alguno niega esto, ese es del anticristo. O sea, la iglesia luego empezó a ser atacada. Era uno el apóstol Juan que dice, hay por ahí algunos que dicen que Jesucristo no ha venido en carne. Otros que andan diciendo que la resurrección ya se efectuó. Otros que andan sembrando esta doctrina. Otros que quieren unir la ley con la gracia cuando no se puede. Y Pablo les tiene que decir, ¿te quieres justificar por la gracia? Eres justificado por la gracia. ¿Te quieres justificar por la ley? Por las obras de la ley, nadie será justificado. La gracia y la ley no se llevan, no se pueden unir. Pero cómo el Evangelio, la verdad empezó a ser atacada desde el origen mismo de la iglesia. Porque el diablo ha intentado siempre apartar la atención del mensaje central. Es poder de Dios para salvación. Hoy de moda la declaración de prosperidad, ¿verdad? Dicen que el cristiano tiene que ser rico, que la maldición es una pobreza. ¿Verdad? Uno de los principales que promovían eso era un tal Víctor Ricardo de Vino Nuevo en Ciudad Juárez. La maldición es una pobreza, la enfermedad es una pobreza. Y ahí decía, 10 cosas que yo jamás voy a aceptar. Ser pobre, ser enfermo. Su esposa murió de enfermedad, entonces murió bajo maldición. Como ellos mismos se enredan en su propia lengua de tan larga que la tienen y luego ya no saben qué hacer. O como decía un profeta falso, yo no sé, Dios me dijo eso. Reclámenle a él de que no se cumplió lo que según Dios había dicho. Échenle la culpa a Dios. Hermano, tú dijiste que Dios me iba a regalar esto y esto, me iba a mandar riquezas y no me ha mandado nada. Reclámale a Dios, reclámale a Dios. Pero eso sí, reclámale a Dios, pero suéltame tu lana. Pero dame a mí tu dinero y pacta con Dios, pero dame a mí tu dinero. La marratónica, como le llaman algunos, de enlace, que se la pasa robando dinero 4 veces por año en enlace. O la robatónica, como algunos le dicen. Pacta con Dios, Dios te va a salvar al hijo marihuano que tienes, al hijo borrachito, al hijo, Dios va a sanar a la viejita enferma, pero mándame tu dinero, mándame tu dinero. Pacta, pero mándame tu dinero y Dios va a hacer lo que tú quieras, lo que tú quieras.
engañan a la gente, pero ya que se quedan bien ricos. Y ahí está la gente y luego dice, Dios no me contestó, Dios no les prometió, fueron los habladores esos, contumaces, cuya perdición no se tarda, dice la Biblia. Pero están engañando, 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 engañando. Y hermanos, debemos de tener cuidado. Si Dios quisiera, ¿verdad? Hoy en día, si Dios quisiera, que decía el hermano Toño, lo decía de un modo coloquial, Toño Gómez, en una predicación. Si Dios quisiera que fuéramos ricos, no mandaría a Benny Hinn a predicar. Nos mandaría a Carlos Slim, ese sí sabe cómo hacerse rico. ¿Sí o no? Ese es el hombre más rico del mundo, ese debería de estar aquí predicando. Si Dios quisiera que... Aquí estaría predicando el de ¿cómo se llama? La empresa de computación ¿cómo se llama? Bill Gates. ¿A poco no? Si nuestra intención fuera hacernos ricos, la intención de Dios fuera hacernos ricos, ¿a poco no aquí debería de estar Bill Gates diciéndonos cómo Dios quiere que seamos ricos? Porque ese sí es de los más ricos. Pero Dios envió a Jesucristo porque quiere que los hombres seamos salvos. Pero se la pagan, yo declaro, yo decreto. Oye, cálmate, serénate. ¿Cómo la verdad es torcida? Viene el diablo y lo tuerce. La Biblia también nos amonesta. ¿Cómo? Les decía yo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como el diablo siempre atacando la verdad, atacando de un modo, de otro, pero el enemigo siempre ha intentado desviarla, deformarla. Pero damos gloria a Dios porque, hermanos, nosotros como pastores, predicadores, maestros, tenemos que hacer nuestro trabajo y es creerla, permanecer firmes en esta enseñanza, predicarla y seguirla enseñando. Pero esta bendita obra no descansa en nosotros, aclaro. Porque a mí alguien me decía, tú te sientes el protector de la doctrina. No. Imagínense si Dios me va a encomendar a mí eso, estamos amolados. No, esa obra gloriosa, eterna, Dios se la ha encomendado al bendito Espíritu Santo. Él es el que cuida la doctrina, no yo, no tú. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, sí, creerla, predicarla, enseñarla y mantenernos retenedor de la palabra fiel, como así. Pero si Dios me lo encarga a mí cuando yo me muera, pobres de ustedes, ¿cómo se quedan? Es broma, no vayan a decir que yo me la creo, me siento así, no. Todos nosotros debemos cuidar, porque la Biblia nos ordena. Debemos cuidar porque el diablo ataca. Pero esa obra durante 2000 años, ¿quién la ha hecho, hermanos? ¿Quién ha hecho la obra de cuidar y sostener la sana enseñanza? El Espíritu. ¿A poco nosotros estábamos hace 100 años? Y hace 100 años había quien predicaba este evangelio, hace 500 años, hace 1000 años, hace 1500. ¿Por qué el evangelio puede llegar hasta nuestros días en esa pureza doctrinal, bíblica de hace 2000 años? ¿Por la obra de quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Por eso yo les he recomendado, compren ese libro que se llama Los Padres, lo mejor de los Padres Apostólicos, cómprenlo. No me lo compren a mí. Aunque Marcelino no me va a agradecer, cómprenselo a él si quieren, pero cómprenlo, hermanos. Porque ahí nos damos, a ver, di amén. No tienes ahorita, pero se los consigue. No tiene ganas, dice, de vender. Bueno, ahí se da cuenta, hermanos, cómo el evangelio que nosotros predicamos, en un 95% o más, es lo mismo que los discípulos de los apóstoles, como Ignacio de Antioquía, Policarpo, porque ahí escriben 7 de los discípulos de los apóstoles, cómo ellos recibieron de los apóstoles la enseñanza y en un alto nivel, hermanos, concuerda con el evangelio que por la obra bendita del Espíritu Santo ha llegado a nuestros días.
para nosotros, porque esa obra no descansa en nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestra obra, sí, pero esa obra gloriosa la realiza el Espíritu Santo. Tercero, debemos de permanecer en la doctrina de Dios porque tenemos orden de rechazar las herejías. Segunda de Pedro. ¿Ya lo tienen? Capítulo 2. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, añadiendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Por eso, hermanos, a veces es tan difícil que un hereje se salve y vuelva al buen camino, que la Biblia dice que, vaya, solo expresiones de este tipo. Su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, el 5 no perdonó al mundo antiguo, el 6 si condenó por destrucción, dice el 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las autoridades, de las potestades superiores. O sea que va a ser peor el castigo para un hereje que para alguien que nunca aceptó a Cristo. Mayormente, dice aquí, aquellos. Pero estos, dice el 12, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar por deleites cada día. Estos son inmundicias. ¿Y qué? Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. O sea que dice aquí el apóstol Pedro, comen con nosotros pero parecen manchas en nuestros convivios. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Porque todo lo que ven en los demás lo quieren. Yo quiero eso, yo quiero aquello, yo declaro que para mí venga, yo quiero. Es la codicia. Habituados, son hijos de maldad. Han dejado el camino recto. Se han extraviado. Decía Guillermo Maldonado que si le mandan $1, si va a ser mal donado, ¿verdad? Decía Guillermo Maldonado que él durante varios años estuvo en el Evangelio viejo que no servía para nada, hasta que descubrió el nuevo, y ese sí le trajo el éxito, la riqueza, la prosperidad que él como ministro quería. Han dejado. ¿Por qué todos esos pastores que han agarrado todo eso han dejado
el evangelio puro. Lo conocían, pero lo dejaron. Lo dejaron. Se han extraviado tras el dinero, ¿no? Y nomás quieren dinero, dinero, y dinero, y dinero, y dinero. Han seguido el camino de Balaam. Dice el 17, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. El 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. O sea, muchos el Señor los sacó. Y tristemente esa es una característica de alguien que se va de una iglesia de sana enseñanza a una iglesia moderna. Luego agarran la mundanalidad, la corrupción. Luego dejan las iglesias y al rato ya las ves a las hermanas de pantalones, ya las ves con aretes, porque alguien les dijo que eso no era malo, que eso no era contrario a la palabra de Dios, que Dios se fija en lo de adentro y no en lo de afuera. Cuando Dios, el mismo Dios que santificó lo de adentro, es el mismo Dios que santifica lo de afuera. Amén o no amén. ¿Sí? Pero así les dicen allá, hablando palabras infladas y vanas, seducen a los que habían huido. Y dice al final del 20, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y ya luego las ves en las calles, pintadas, hasta parecen payasitos, de tanto que se pintan. Pero bueno, alguien los engañó. Y se dejaron engañar. No se los llevaron a fuerza, ¿verdad? La palabra herejía viene del griego airesis, que significa elección voluntaria. Se agarran ese camino porque quieren. Y por eso, si se fueron voluntariamente en ese camino, va a ser muy difícil que voluntariamente regresen al camino que ya dejaron. La orden de rechazarlas. Judas 3:16, Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que ¿qué? ¿Qué es contender? ¿Qué es contender, hermanos? Pelear. Cuando te dicen, no los juzgues, no los critiques, no toques al ungido. No los critiques. Nuestro compromiso, ¿con quién es, hermanos? Con la fe que ha sido dada una vez a los santos, dice aquí. Dios no cambia su palabra, Dios no cambia su enseñanza. O como decía un evangelista, Oral Roberts, Dios me vino, yo estaba mirando la tele, dice, estaba viendo un programa de chistes y llegó Jesús y se sentó en mi cama y me dijo, ven, te voy a explicar lo que yo quise decir, porque ahí donde dicen que yo dije eso, que eso le dijo el Jesús que se le apareció. Yo no dije eso, pero te voy a enseñar a ti lo que sí dije. Y él anduvo predicando lo que el supuesto Jesús, o sea que Jesús se apareció 2000 años después a corregir la Biblia. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si este Jesús dice que aquel Jesús dijo lo que no dijo que dijo, ¿quién falló? ¿Quién falló, hermanos? El Espíritu Santo. Si la Biblia está mal escrita y Jesús no dijo lo que aquí dice que dijo, falló el Espíritu Santo. ¿Es posible eso? No. Eso lo rechazamos tajantemente. Lo rechazamos. Y más que 2000 años después viene Jesús a corregir
lo que estaba mal. No. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es lo que dice aquí. Niegan al Padre, niegan al Hijo. Niegan al Hijo cuando dicen que la redención de Cristo en la cruz no es suficiente, que necesitas liberaciones extras, buscar en tu familia maldiciones generacionales, que porque quiere decir entonces que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario no es suficiente para nuestra redención. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas. Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis o recibisteis de vuestros padres. Pero ahora vienen estos y te dicen, busca una maldición en tu... A lo mejor tu abuelito te vendió al diablo. A lo mejor tu tatarabuelo hizo pacto con el diablo. Y si ya se murió tu abuelito, los hacen que vayan al panteón a andar invocando a los muertos. Niegan al Padre, niegan al Hijo y niegan al Espíritu Santo. Y por eso el Señor dice, apártate de los tales. ¡Ay de ellos!, dice aquí. ¡Ay de ellos! Han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Dice el verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes. Es lo que decía Pedro también, ¿verdad? Que eran manchas comiendo con nosotros. Comen impúdicamente, o sea, no les da vergüenza andar con nosotros, vaya, ni creen lo mismo que nosotros, ni predican lo mismo que nosotros, nos atacan diciendo que aquí estamos muertos, que aquí no le damos libertad al Espíritu Santo. ¿Qué hacen comiendo con nosotros? Ahora, si no tienen que comer, que nos digan y les levantamos una ofrendita, ¿sí o no? Ya, pero aquí dice, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo, ni les da vergüenza, hermanos, venir, ni comiendo impúdicamente. ¿Qué quiere decir impúdicamente? Sin vergüenza. No les da vergüenza, aunque no creen lo mismo que nosotros. Pero la orden es, apártate de los tales, dice Romanos 16, 18 o 17 y 18, mas os ruego, hermanos, que os apartéis, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Apartéis de ellos, dice. Bueno, traigo más citas, pero el tiempo se nos acabó. Cuarto, primero, porque es un mandamiento. Segundo, porque la verdad sufre ataques. Tercero, porque Dios nos da la orden de rechazar las herejías. Y cuarto, porque permanecer en la sana doctrina es nuestra garantía. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a quienes y a los que te oyeren. El evangelio que predicamos es garantía, hermanos. Garantía para mí como predicador, para mí como creyente, para mí como cristiano, pero también garantía para las personas que me escuchan. ¿Alguno quiere acabar en el infierno con toda su iglesia? Vaya, ni siquiera tú, ni dejas la iglesia. Nadie quiere acabar en el infierno. Persiste en esto, persístelo. Y si lo haces, te salvarás primero a ti y luego a los que te oyen. Es nuestra garantía. Apocalipsis 3:10, que lo saben de memoria. Por cuanto has, ¿qué?, guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar, dice el Señor, de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Así que, hermanos, y segunda de Juan
Segunda de Juan 9 al 11 para los que estaban anotando. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar y a decirle: Señor, ayúdanos a cumplir tu mandamiento. Tú nos ordenas permanecer en la enseñanza sana, en la doctrina de Jesucristo. Que el Señor nos guarde y nos ayude, hermanos, a ser, como dice Tito 1:9,